Sesu Toyo nació en 1420 con el nombre familiar Oda. Desde muy pequeño se interesó por el arte, sin embargo tuvo que dedicarse a la vida monástica muy pronto. Con solo 11 años ingresó en el templo zen de Hofukoji, donde tomó el nombre Toyo. Gracias a este entorno monástico alimentó su interés por la naturaleza y sus paisajes, los cuales más tarde serían temas principales de sus obras. En este monasterio tuvo lugar una de las historias más conocidas de su infancia, pues cuenta la leyenda que Sesu pasaba demasiado tiempo practicando el dibujo, dejando de lado sus tareas monacales. Sus maestros, que estaban molestos con él, lo ataron a un poste como reprimenda. Sesu comenzó a llorar y una de sus lágrimas bajó al suelo, y con ella pudo pintar un ratón que cuando el superior regresó parecía tan real que intentó espantarlo. Los monjes maestros, impresionados con la habilidad artística del niño, lo liberaron de inmediato. Con la edad de 20, Sesu decidió marcharse del templo y viajar por otros monasterios para estudiar la estética zen hasta llegar a la ciudad de Kioto. Una vez allí pudo ingresar en el templo Shokukoji, donde mantuvo relación con otros artistas. También pudo conocer al maestro Sugun, quien le ayudó en su formación. Sesu explicaba que los verdaderos maestros para él eran los paisajes con montañas y ríos que pudo ver en el primer templo al que ingresó. De esta manera, allí en Kioto pudo conformar un estilo propio en el que combinaría la cultura con la espiritualidad para representar la esencia del mundo y no copiarlo. Cuando cumplió los 30 años, su nombre empezó a ser reconocido en Kioto. Así, obtuvo el título oficial de anfitrión del templo, que reconocía su talento natural en el ámbito artístico. Después pudo trabajar como un experto en arte y consejero para distintos clanes japoneses, en especial para los Uochi. Hacia los 40 viajó a China formando parte de una comisión japonesa. Allí tuvo la oportunidad de analizar otros paisajes que no había visto antes y aprender nuevas técnicas de los maestros chinos. Este viaje fue muy importante en su vida, pues cuando volvió a Japón puso en práctica todo lo aprendido, creando un estilo más sobrio y equilibrado. Así se convirtió en uno de los maestros de la pintura a la tinta más importantes de la época. Sus últimos años fueron bastante tranquilos. Trabajó en distintos talleres de pintura cerca de Yamaguchi y Bungo, en los que enseñaba a sus discípulos. A pesar de su elevada edad, Sesu nunca dejó de pintar, perfeccionando su gran técnica Haboku, en el que con pocos trazos conseguía plasmar el paisaje que pudo estudiar durante la mayor parte de su vida. Así, el 26 de agosto de 1506, murió con la avanzada edad de 87 años, convirtiéndose en el gran maestro del arte zen. La pintura a la tinta japonesa, conocida como sumie, es una de las expresiones más profundas del pensamiento oriental, donde la pintura y la caligrafía se entrelazan como artes inseparables. Comparten las mismas herramientas, pincel, papel y tinta, y un mismo principio, el dominio del gesto. En la tradición japonesa, escribir y pintar son actos del espíritu. El artista concentra su energía en el trazo. Cada movimiento nace de la respiración, del equilibrio interior. Ese instante de conexión recibe el nombre de Bokki, el espíritu de la tinta, donde mente, cuerpo y materia se funden en un solo acto. Los pinceles también tienen su alma. Pueden estar fabricados con pelo de animales como ardilla, jabalí, caballo e incluso de pelo humano. Su confección artesanal es considerada un arte propio, lejos de la tradición europea. Un principio esencial del sumie es el yohaku, el espacio en blanco. El artista no cubre la superficie del soporte, sino que deja que el vacío participe en la obra. En el arte europeo el blanco se añade, en el sumie el blanco nace por la ausencia. Ese diálogo entre lleno y vacío es lo que da equilibrio, profundidad y significado a la pintura. La meta del sumie no es reproducir la verdad, sino capturar la esencia, porque el bambú, una montaña o un pez no se representan como son en apariencia, sino que el artista ha sabido comprender su verdadera naturaleza y así poder vincularlos entre ellos. Esta visión está íntimamente unida al taoísmo y al zen, que enseñan que todo en la naturaleza está conectado, que lo material y lo espiritual son una misma corriente. Por eso el sumie no obedece a reglas fijas. Cada trazo es único, irrepetible y sincero. En el sumie podemos observar que se cumplen una serie de valores estéticos. Mono no aware, la emoción ante lo efímero. Wabi, la belleza de la simplicidad. Sabi, la serenidad del paso del tiempo. Yugen, el misterio de lo invisible. Kire, el corte que libera para nacer. En conjunto, el sumie es más que una técnica pictórica, es una forma de mirar y de estar. El arte enseña a observar y a respirar, a comprender el mundo a través del equilibrio entre tinta y vacío. El estilo de Sesu se caracterizaba por composiciones equilibradas, trazos enérgicos y paisajes de mares y montañas. A través de sus obras transmitía la idea de que la belleza de la naturaleza no era descriptible, solo se podía insinuar. Esto lo lograba dejando espacios despejados mediante aguadas que sugerían el vacío y representando elementos de la naturaleza con pinceladas espontáneas y firmes, donde la depuración y austeridad de las formas llegó casi a la abstracción. La grandeza del paisaje la sugería a partir de sencillos fragmentos de la naturaleza, como hojas o flores, con las que conseguía hacer alusión al infinito.
Lo importante no era que tan realistas fueran los paisajes, sino que tan libre era la representación de la naturaleza y la conexión que conseguía establecer con el espectador. Mientras estuvo en China, Seshu estudió numerosos estilos de escuelas y pintores diferentes. Su obra Paisaje de las Cuatro Estaciones, realizada entre 1486 y 1503, es el testimonio más representativo de la influencia de la pintura de la corte china en su pintura. La técnica de estas pinturas evidencia la influencia de la escuela Tse, caracterizada por una pincelada muy enérgica. No obstante, Seshu no estaba muy satisfecho con esta técnica, de modo que con el tiempo fue desarrollando su propio estilo. Winter Landscape, realizada hacia 1470, es una de sus obras más conocidas. En ella vemos una sobrecarga de elementos y planos pictóricos. El templo, los picos de la montaña y la rocalla se disponen de forma secuencial en una composición casi abstracta. Tras el templo, Seshu añadió una silueta montañosa como si de un espejismo se tratase, aunque lo más llamativo es la línea que atraviesa la zona superior central de la composición, que refuerza el carácter abstracto de la obra. Haboku Sansui, realizada en 1495, es otra de sus obras maestras. Es un paisaje húmedo en el que predomina la ausencia del dibujo. El título hace referencia a la técnica empleada, el haboku o tinta roto. En esta obra, Seshu desarrolló su estilo personal aumentando la proporción de agua en la tinta para lograr matices más suaves. Superponía tonalidades de tinta muy diluidas antes de que las capas de abajo se secasen, lo cual permitía que las diferentes pinceladas creasen matices que oscilaban entre el negro y el gris cuando se difuminaban. Es un estilo que se caracterizaba por una ejecución rápida y libre. En esta obra también empleó la técnica del hatsuboku o tinta salpicada, que consistía en salpicar espontáneamente tinta sobre el papel. La influencia de Sessu Toyo marcó la identidad estética de Japón y trascendió distintos periodos y estilos. Las escuelas Unkoku, Hasegaga y Kano continuaron el legado de Sessu. Unkoku Tougan heredó directamente su estilo. Hasegaga Tohaku fue llamado el quinto Sessu, y la escuela Kano, con pintores como Kano Tanyu, incorporaron la atmósfera poética de Sessu en sus obras. Su prestigio fue tal que muchas obras se firmaron al estilo de Sessu para ganar valor, y artistas como Sesson continuaron desarrollando su estilo y visión artística. Su legado sigue presente en la pintura contemporánea, el diseño, el minimalismo y la estética del wabi-sabi. Sessu Toyo concibió el arte como un camino de meditación y unión espiritual con la naturaleza. Y pese a ser una figura esencial del arte japonés y asiático, su menor reconocimiento en Japón frente a artistas de fama internacional subraya la importancia de redescubrir y valorar el propio patrimonio cultural.